Un escándalo que sacude al Departamento de Justicia, millones de dólares bajo sospecha y un poder político al borde de una crisis. ¿Está a punto de caer una de las figuras más poderosas de Washington? Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar podría cambiar toda la historia. Y si te interesan análisis políticos claros y sin filtros, suscríbete ahora al canal, dale like, comparte el video y deja tu comentario. Donald Trump ha hecho su movimiento. Según documentos que han salido recientemente a la luz, la posición de la fiscal general Pam Bondi cambió prácticamente de la noche a la mañana. Hablamos de una operación inmobiliaria valorada en 127 millones de dólares, de al menos 23 comunicaciones con ciudadanos extranjeros y de un paquete de documentos que se hicieron públicos el miércoles. He revisado personalmente el material desde las 4 de la madrugada, 184 páginas en total, y lo que contienen merece atención. El martes, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que se había iniciado una revisión interna. A la mañana siguiente, el miércoles, comenzaron a circular fotografías filtradas de una mansión frente al mar en Palm Beach, valorada en 31 millones de dólares. Esa misma noche, Donald Trump publicó mensajes en Truth Social exigiendo responsabilidades inmediatas. Todo ocurrió en apenas 3 días. Los titulares hablan de Bondi bajo presión y de un Trump furioso. Sin embargo, lo que muchos no muestran es el contenido real del expediente. En la página 47 aparecen registros de transferencias bancarias, y para entenderlo correctamente, conviene recordar el contexto. Pam Bondi, ex fiscal general del estado de Florida, asumió el cargo de fiscal general de Estados Unidos en enero de 2025 tras ser nombrada por Trump. Fue considerada una aliada firme desde el principio. Lo defendió durante 2 procesos de impeachment y participó activamente en la transición legal de su administración. Pero los documentos filtrados sugieren algo que podría resultar mucho más serio: que Bondi habría mantenido vínculos financieros no declarados con un grupo extranjero de desarrollo inmobiliario mientras ejercía como máxima autoridad del sistema judicial federal. La cronología es clara. Hace semanas, una fuente anónima contactó con el Comité de Supervisión del Congreso y entregó una serie de documentos. La semana pasada, 3 contables forenses independientes verificaron su autenticidad. El lunes se produjo la primera filtración en un boletín político especializado. El miércoles aparecieron las imágenes de la mansión. Y entonces la historia estalló. Lo que distingue este caso de otros escándalos habituales en Washington es un detalle clave. No se trata de acciones anteriores al cargo. Las acusaciones se refieren a decisiones y comportamientos que habrían ocurrido mientras Bondi ejercía como fiscal general, mientras tomaba decisiones con impacto directo en investigaciones federales. Y hay otro elemento notable. Quien ahora exige respuestas es el mismo presidente que la nombró. Veamos el contenido de los documentos, porque los titulares reflejan reacciones, pero el expediente contiene las pruebas. El primer documento presentado ante el Comité Judicial del Senado afirma textualmente en la página 47: el sujeto mantuvo una participación de control en Coastal Meridian Holdings LLC a través de una filial registrada en Delaware, a pesar de haber declarado lo contrario durante el proceso de confirmación. En términos sencillos, Bondi habría declarado ante el Congreso que se había desvinculado de ciertos intereses financieros, pero los documentos sugieren que eso no ocurrió. La página 89 aporta un elemento adicional. Allí aparecen registros de transferencias bancarias. 4,7 millones de dólares procedentes de una cuenta con sede en Chipre fueron transferidos a Coastal Meridian Holdings entre marzo y septiembre de 2025. Es decir, después de que Bondi ya hubiese sido confirmada como fiscal general. Al examinar el expediente completo, el patrón resulta evidente. Durante su comparecencia de confirmación, afirmó no mantener vínculos financieros internacionales. Sin embargo, registros privados muestran la existencia de varias cuentas extranjeras activas y transacciones posteriores a su nombramiento, todo ello documentado en los anexos C hasta L. Pero hay un detalle aún más llamativo. En la página 112, dentro de un apéndice, aparece un registro de comunicaciones. Se trata de 37 correos electrónicos intercambiados entre la cuenta personal de Bondi y directivos de Mediterranean Crown Development,
una empresa con sede en Dubái que, según el propio Departamento de Justicia, estaba siendo investigada por posibles violaciones de sanciones internacionales. En otras palabras, la fiscal general intercambiando correos con una compañía que su propio departamento investigaba. La primera vez que leí esa sección pensé que podía tratarse de un error. Volví al documento y el registro sigue ahí. La página 134 añade otro elemento relevante. Un memorando interno del Departamento de Justicia fechado en noviembre de 2025 revela que un fiscal de carrera alertó sobre un posible conflicto de intereses en el caso Mediterranean Crown y recomendó formalmente que Bondi se apartara del asunto. El memorando no avanzó dentro de la estructura del departamento. El caso fue reasignado y el fiscal que planteó la advertencia fue transferido a una oficina en Montana 11 días después. Después está la cuestión de la mansión. La propiedad tiene 14,000 pies cuadrados, acceso directo al océano en Palm Beach y un valor estimado de $31 millones. Está registrada bajo el nombre de Coastal Meridian Holdings. Las fotografías filtradas el miércoles muestran obras de renovación en curso. Los permisos de construcción se emitieron en agosto de 2025 y equipos de obra seguían trabajando allí a finales de febrero. ¿Quién financia esas obras? Los investigadores aún están rastreando el origen del dinero, pero un análisis preliminar incluido en la página 156 señala pagos procedentes de la misma cuenta chipriota mencionada anteriormente. Aquí aparece el punto más delicado. En su declaración financiera oficial ante la Oficina de Ética Gubernamental, Bondi no declaró propiedades superiores a $5 millones. Sin embargo, esta residencia de 31 millones no figura en ese documento. Las consecuencias comenzaron rápidamente. El martes se inició una investigación del Congreso. El miércoles por la mañana, el inspector general del Departamento de Justicia abrió una investigación independiente y la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca inició una revisión completa de la documentación con un plazo de 72 horas. Y es precisamente aquí donde entra la reacción de Trump, que francamente constituye la mitad de la historia, porque lo que hizo a continuación es lo que realmente ha sacudido a Washington. Para entender completamente lo que está ocurriendo, es necesario retroceder un poco. Este asunto no apareció de repente. Desde hace meses circulaban comentarios discretos en círculos políticos de Washington sobre las estructuras financieras vinculadas a Pam Bondi. Nada público, nada confirmado, solo rumores que se movían en los canales informales de la política estadounidense. A finales de enero, un periodista de investigación presentó solicitudes formales bajo la Ley de Libertad de Información para acceder a determinadas comunicaciones del Departamento de Justicia relacionadas con Bondi. En circunstancias normales, este tipo de solicitudes siguen un proceso administrativo relativamente rutinario. Sin embargo, en este caso fueron rechazadas con una rapidez poco habitual y con argumentos que algunos observadores consideran inusuales. A principios de febrero ocurrió otro episodio que llamó la atención. Ese mismo periodista recibió la visita de agentes del FBI. Oficialmente se trató de una consulta de carácter rutinario, pero poco después varias de sus fuentes comenzaron a guardar silencio. Uno de los testimonios recogidos posteriormente afirmaba que existía un esfuerzo claro por mantener ciertas cuestiones contenidas. Esa frase procede de un antiguo funcionario del Departamento de Justicia que trabajó en la Oficina de Responsabilidad Profesional. El comentario llegó a un miembro del personal del Senado y terminó recogido en las notas que ahora forman parte del expediente. Lo que ocurrió después sigue un patrón bien conocido en Washington. Surgen preguntas dentro de las instituciones. Los mecanismos internos intentan controlarlas, pero la presión externa aumenta y cuando la presión supera cierto umbral, alguien decide filtrar información. El lunes pasado, ese dique finalmente cedió, y lo hizo con rapidez. Hay, sin embargo, un elemento que distingue este episodio de otros conflictos políticos. La relación entre Donald Trump y Pam Bondi se remonta a más de una década. En 2016, cuando el propio Trump todavía era una figura controvertida dentro del Partido Republicano, Bondi fue una de las primeras figuras institucionales en respaldarlo públicamente. Lo defendió durante momentos especialmente delicados y él, en varias ocasiones, la describió como una de las personas más leales que he conocido.
Ese contexto es fundamental para comprender lo ocurrido la noche del miércoles. A las 9:47 p.m., hora de la costa este, Trump publicó una serie de mensajes en Truth Social. Fueron 3 publicaciones en apenas 11 minutos. En la primera escribió: "Estamos examinando acusaciones muy serias relacionadas con personas en las que confiaba. La lealtad es importante, pero también lo es la responsabilidad". En la segunda añadió: "Exigiremos respuestas y las obtendremos. Nadie está por encima del estándar". La tercera fue breve: "Habrá más información". En Washington, ese tipo de mensajes se interpretan rápidamente. El presidente de Estados Unidos estaba insinuando públicamente dudas sobre la integridad de su propia fiscal general, aunque sin mencionarla directamente. Pero el destinatario del mensaje era evidente para todos. La reacción institucional fue inmediata. La oficina de Bondi no emitió ninguna respuesta esa misma noche. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca convocó una sesión informativa de emergencia para la mañana del jueves. 3 senadores republicanos que anteriormente habían defendido a Bondi publicaron comunicados solicitando transparencia total. Todo esto ocurrió en apenas 67 minutos. Pero mientras la atención pública se centraba en los mensajes de Trump, se desarrollaba otra secuencia de acontecimientos menos visible. A las 10:31 p.m., una fuente de la Casa Blanca confirmó a varios medios que el jefe de gabinete, Kevin Hartley, se había reunido con Bondi en la sede del Departamento de Justicia esa misma noche. La reunión duró 23 minutos. Poco después, a las 11:15 p.m., el vicefiscal general Marcus Webb fue visto entrando en el ala oeste de la Casa Blanca. Webb es, en términos administrativos, el siguiente en la línea de sucesión si Bondi abandona el cargo. A la mañana siguiente, el calendario oficial de Webb mostraba una reunión a las 7 de la mañana con el asesor jurídico de la Casa Blanca. Cuando se analizan estos movimientos en conjunto, el patrón resulta bastante claro. Primero se produce la reunión privada. Después aparecen los mensajes públicos del presidente y paralelamente comienza a posicionarse al posible sustituto. No parece la reacción improvisada de un presidente molesto. Más bien se asemeja a una estrategia cuidadosamente calculada para tomar distancia política. Según 2 fuentes citadas por el medio político, Bondi estaría evaluando sus opciones en Washington. En el lenguaje político estadounidense, esa expresión suele indicar que se están explorando posibles escenarios de salida. A partir de ese momento comenzaron a pronunciarse expertos legales y analistas institucionales. Gregory Taft, quien fue asesor jurídico de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush, lo expresó con claridad. Cuando un presidente cuestiona públicamente la integridad de un miembro de su gabinete, la relación política prácticamente ha terminado. Lo único que queda por determinar es el momento exacto de la salida. Por su parte, Michael Raines, exinspector general del Departamento de Justicia, con casi 2 décadas de experiencia en supervisión federal, señaló que las omisiones en declaraciones financieras oficiales podrían constituir un delito federal si se demuestra que fueron intencionadas. En concreto, mencionó el Estatuto 18 USC 1001, relativo a declaraciones falsas ante el gobierno federal. La palabra clave, subrayó, es intención. Eso es lo que los investigadores tendrán que demostrar. La profesora de Derecho Constitucional Sara Méndez, de la Universidad de Georgetown, describió la situación como una prueba en tiempo real del sistema de control ético dentro del Poder Ejecutivo. Entre los analistas consultados existe un consenso general. La responsabilidad penal es posible, aunque todavía incierta. En cambio, la supervivencia política parece mucho menos probable. La exfiscal federal Ellen Chang añadió otro detalle significativo. Según explicó, las investigaciones del inspector general rara vez se abren en cuestión de horas. Normalmente requieren semanas de preparación. Si en este caso el proceso comenzó tan rápido, es muy probable que alguien en un nivel alto de la administración impulsara la decisión. En otras palabras, existe la posibilidad de que el equipo de Trump ya estuviera al tanto de la situación antes de que las filtraciones llegaran al público. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es ¿por qué todo esto debería importarles? La respuesta es bastante simple.
Las crisis institucionales no se quedan confinadas dentro de Washington. El Departamento de Justicia dirigido por Bondi estaba en medio de negociaciones importantes con grandes empresas de gestión de préstamos estudiantiles. Las conversaciones implicaban aproximadamente $340 millones en disputas sobre cobros y estaban previstas para resolverse en abril. Si el liderazgo del departamento cambia de forma abrupta, esas negociaciones probablemente se retrasarán durante meses. Y eso ilustra una realidad fundamental del sistema político estadounidense. Cuando se abre una investigación de alto nivel, las instituciones tienden a congelarse temporalmente. Se detienen decisiones administrativas, se ralentizan procesos judiciales y numerosos proyectos quedan en suspenso. Las consecuencias, por tanto, no se limitan al drama político. También afectan directamente a políticas públicas, procedimientos legales y a la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Ahora bien, ¿quiénes están siendo afectados en este momento? Aproximadamente 4.200 empleados del Departamento de Justicia enfrentan una creciente incertidumbre sobre el liderazgo. Fiscales federales informan de retrasos en casos activos, mientras que abogados defensores están solicitando aplazamientos, citando la inestabilidad dentro del propio departamento. En Florida, 3 importantes casos bajo la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO, que Bondi supervisó personalmente, podrían verse alterados por la situación. En Washington, las controversias éticas que rodean a funcionarios del gabinete no son algo nuevo. Lo que sí resulta inusual es la velocidad con la que se está desarrollando esta crisis. La oficina del fiscal general, financiada por los contribuyentes, cubre seguridad, personal y viajes. Con un presupuesto cercano a $4,3 millones en el actual año fiscal. Si el liderazgo colapsa de forma repentina, las investigaciones se ralentizan, las políticas cambian y el coste de la reestructuración recae, una vez más, sobre el contribuyente. La mañana del jueves, la oficina de Pam Bondi emitió un breve comunicado. El fiscal general continúa centrado en sus responsabilidades y abordará estos asuntos a través de los canales apropiados. La reacción fue inmediata. El comunicado acumuló millones de visualizaciones en pocas horas y generó una ola de críticas en redes sociales. El estratega republicano Paul Brennan señaló que la declaración carecía de pruebas o documentación que refutaran las acusaciones. Poco después del comunicado, Bondi canceló una aparición programada en una conferencia de fuerzas del orden en Atlanta, alegando un conflicto de agenda, pese a que el evento había sido confirmado semanas antes. Entonces habló la White House. La secretaria de prensa, Dana Holbrook, declaró a los periodistas que el presidente espera que cada miembro de su administración cumpla con los más altos estándares éticos y que está siguiendo la situación de cerca. El matiz fue significativo. Observar, en lugar de defender, suele interpretarse en Washington como una señal de distancia política. Poco después, surgieron informes de que Bondi se reunió con el abogado penalista privado Víctor Castellano, un exfiscal federal conocido por representar a acusados de alto perfil en delitos financieros. En términos políticos y legales, contratar asesoría privada, separada de la representación del Departamento de Justicia, suele indicar que se están preparando posibles escenarios de exposición legal. Varias preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién controlaba las cuentas en Cyprus vinculadas a las transferencias? ¿Quién autorizó la financiación de las renovaciones de la mansión en Palm Beach? ¿Declarará ante el Congreso el fiscal del DOJ que fue transferido? El Senate Judiciary Committee ha programado una sesión a puerta cerrada para el lunes 9 de marzo. Bondi ha sido invitada a entregar documentos antes del viernes 6 de marzo. Si se niega, el comité tiene la autoridad para emitir citaciones obligatorias. Mientras tanto, el equipo jurídico de la Casa Blanca realiza una revisión independiente que, según fuentes internas, podría concluir el miércoles 11 de marzo. En paralelo, el vicepresidente J.D. Vance ha permanecido en silencio público durante toda la controversia. Analistas señalan que ese tipo de silencio en momentos de crisis de gabinete a menudo refleja posicionamiento interno o una estrategia deliberada de neutralidad.
Hasta la tarde del jueves, Bondi sigue siendo fiscal general. No se ha anunciado ninguna renuncia, no se han presentado cargos penales. Sin embargo, dentro de la administración ya se habla de posibles escenarios de transición, una expresión que en Washington suele aparecer cuando comienzan las negociaciones para una salida. El fiscal general adjunto Marcus Webb ha despejado su agenda para las próximas 2 semanas, un movimiento que algunos observadores interpretan como preparación ante un posible cambio de liderazgo. Si Bondi decide dimitir voluntariamente, el momento más probable sería antes de la audiencia del Senado del lunes. Si el presidente Donald Trump opta por destituirla, es posible que espere a que se entreguen los documentos, permitiendo que las pruebas marquen el rumbo de la narrativa política. De una forma u otra, la situación parece acercarse a un punto de resolución. Por ahora, las investigaciones continúan, los plazos se acercan y Washington espera para ver si el próximo movimiento vendrá del Congreso, de la Casa Blanca o de la propia Bondi.